vamos a hablar de la noticia de la semana, ¿sí? No sé si esto se presentó ayer o si fue durante el fin de semana. La verdad, ahora no lo recuerdo exactamente. Pero se ha anunciado a Bad Bunny como el artista que va a hacer el show de medio tiempo del Super Bowl. Y se ha anunciado de la siguiente manera. Me parece buenísimo. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. 8 de febrero. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Well, there it is. It's official. Puerto Rico's finest, Bad Bunny, will be the Apple Music Super Bowl 60 halftime show in February. Bueno, tiene el filtro, Nada, acá la chica comentándolo y acá está de nuevo la Grammy promo winner and the de Bad Bunny haciendo el show de medio tiempo del Super Bowl. Por un lado, siento que va a ser una reivindicación de Bad Bunny. Este no es el primer show de medio tiempo del Super Bowl en el que participa. El anterior fue hace muchos años atrás, si no me equivoco, en el 2014. No me acuerdo bien exacto en el qué año, pero fue participando junto con Shakira y J-Lo y fue bastante lamentable, hay que decirlo todo, sí. Fue bastante lamentable la participación de Bad Bunny en ese show de medio tiempo del Super Bowl. Dejó mucho que desear, no estaba a la altura en ese momento, todavía se estaba desarrollando, nada, fue complejo, sí. Voy a buscar para que lo podamos ver, sí. Hay algunas otras noticias también que están relacionadas con esto, pero antes quiero que lo veamos. Porque justo lo busqué. A ver. Bad Bunny Super Bowl. Y te aparecen las actuaciones de esa época. Que no estuvieron tan buenas. Sí. Entonces vamos a ver un poquito. Esto fue... en el 2020. No fue hace tanto. ¿Qué cambio ha tenido este muchacho, por favor? Durante tan poco... ¿En qué poco tiempo? Fue en el Super Bowl de el 2020. A ver. Y yo sé que ustedes, algunos de ustedes van a pensar que no ha mejorado, pero ahora voy a buscar un pedazo del show de Debí tirar más fotos y la mejoría es notoria, es notable. Igual hay que ¿cómo se llama? Hay que destacar que no tenía nadie autotune acá. Un loco. Sí, hace 5 años fue esto nada más. Lo rápido que pasa el tiempo y lo rápido que cambian las cosas, que nos olvidamos súper rápido de que esto no existía hace 5 años, el poner autotune en los directos de la gente. Tú eres puro chantaje. Vas libre como el aire. Ok, listo, Shakira. Y ahora vamos a ver a el mismo Bad Bunny, ahora. A ver. Ah, mirá, qué piola. Yo no sé si me van a dejar poner esto. Con la misma pasión, con el mismo... Bueno, canta papi. Nunca olviden lo que dice la canción. Pero sobre todo para un... Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que valgan la pena. Para el perreo, la salsa, la bomba y la plena. Bueno, abraza al que tiene al lado y canta con el corazón. No es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Me estás haciendo quedar mal, Benito. Benito, me estás haciendo quedar como el orto. Espera. No, a mí me gusta lo que está haciendo ahora. A mí me gusta lo que está haciendo ahora.
O sea, me gusta mucho más. Eso es a lo que voy. Me gusta muchísimo más. Vamos a buscar. Acá está, mirá. Sí, para mí va a propósito. No, está sonando mucho mejor. Para mí va a ir cuando vi tirar más fotos. Bueno, para mí va a ir cuando vi tirar más fotos, más que nada porque, por si no lo saben, no hizo un show, sí, con Trump arrepintiéndose absolutamente. Pero me encanta. No hizo show en Estados Unidos justamente para una de las cosas que dijo y fue bastante interesante porque no lo había pensado yo de esa manera. Pero es cierto. Dijo que no hacía shows en Estados Unidos justamente porque tenía miedo de que al salir de sus conciertos la gente de ICE, que es la gente que deporta a latinoamericanos de manera muy violenta, latinoamericanos y cualquier otro inmigrante, estuviera esperando afuera al público para hacer redadas de ICE. Sí. Lo cual me parece muy loable, y más teniendo en cuenta que en este disco particularmente se encargó de ensalzar como la cultura puertorriqueña, pero y generalmente latinoamericana, y no coincidía mucho con que hiciera gira en Estados Unidos. Entonces, para mí, no solamente va a ser un show de Super Bowl con las canciones más picantes de Debí tirar más fotos, sino que va a traer invitados, todos latinoamericanos, y vamos a estar, o sea, Latinoamérica va a estar representada muy fuertemente en uno de los eventos más gringos de la historia de la humanidad, lo cual me parece fantástico. Me parece fantástico. Y resulta ser que Taylor Swift esperen que lo voy a buscar. A ver. Ahí va. Parece que le habían ofrecido esto a Taylor antes que a Bad Bunny. Sí, o sea, el ofrecimiento de hacer el show de medio tiempo de Super Bowl fue para Taylor. Y una de las exigencias, Taylor tuvo varias exigencias que a mí me parecen muy lógicas. No sé si no lo saben, pero el Super Bowl no le paga a los artistas. Sí, no les paga nada, no les paga la performance. O sea, todos los shows previos de Super Bowl que hemos visto, ya sea Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, J-Lo, etcétera, 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 Kendrick Lamar, etcétera, etcétera, no le ha pagado un solo peso, pero ni siquiera para la organización del show. O sea, estos gastos siempre corren por cuenta del artista. Bueno, y Taylor, muy loablemente, exigió que le pagaran por el show y que tuviera derecho total de video del show, porque esa es otra cosa. El artista después no tiene derechos sobre los videos de su show, es decir, ni siquiera cobra del audiovisual de su show, o sea, lo que podría estar generando un video de YouTube del show o lo que sea, sí. La NFL, no le paga a ninguno de los artistas que participen del show de medio tiempo. Taylor Swift dijo que tenían que pagarle, lo cual me parece muy loable. Perdón, esto está al revés, ya sé. Taylor Swift quería propiedad total de los ingresos de su presentación, es decir, todo lo que generara audiovisualmente su presentación. Quería que se lo pagaran, le dijeron que no. Promocionar sus proyectos en el show. Y Taylor Swift sabe el rating que genera, sabe su valor y lo que puede generarle a la NFL, y no iba a entregar eso de gratis. Yo nunca lo entendí, por qué la NFL no le paga el show de medio tiempo a sus artistas, teniendo en cuenta que el Super Bowl es uno de los eventos más vistos
si no el más visto del año de los Estados Unidos. Ahora les voy a leer un poco mejor los detalles antes de cerrar. Uno de los eventos del año de los Estados Unidos, en donde se genera una cantidad de dinero, pero a paladas. El sueño de la NFL de asegurar a Taylor Swift para el show de medio tiempo del Super Bowl no se hará posible. Las negociaciones se vinieron abajo. ¿Qué negociaciones igual? Si no le pagas. No entiendo qué negocian. Las negociaciones se vinieron abajo cuando Swift pidió condiciones que estuvieran a la altura de su influencia. Absolutamente. Ella no estaba pidiendo favores, estaba pidiendo respeto. No estaba pidiendo que le paguen por su fucking trabajo. Lo normal que suele pasar cuando uno trabaja, que uno espera que le paguen. Taylor sabe lo que vale, sabe el tipo de audiencia que atrae, la atención mundial que genera. Ella no iba a entregar eso gratis. Y no. Aparte, ¿por qué? ¿Para beneficiar a quién? ¿Porque es a beneficio de algo? La respuesta es no, ¿eh? O sea, no es una pregunta retórica. No es a beneficio de nada el Super Bowl, es a beneficio de la NFL. Todo bien. Aquí están los detalles. Los artistas del Super Bowl no reciben pago. Esperan que los artistas más grandes del mundo lo hagan por exposición. ¿Por exposición? ¿Por qué Taylor Swift? Igual, ¿por qué Bad Bunny también, no? Digo, de pronto, pero... ¿por qué Taylor Swift, Bad Bunny, Beyoncé harían por exposición? Digo, ya son famosos. Ya son globalmente famosos. No necesitan más exposición de la que tienen. Si lo hacen por exposición, llamen, no sé... a Catriel y Paco Moroso, ¿me entendés? Que en este momento vienen ascendiendo y hacer un show de medio tiempo de Super Bowl haría que explote mucho más, y sobre todo en Estados Unidos, su fama. Pero no llames a Taylor Swift, que ya es mundialmente famosa. La NFL, junto con el patrocinador Apple Music, había estado decidida a asegurarle para el 2026 tras años de especulaciones, pero como ninguna de las partes quiso ceder, el acuerdo murió. Ella no necesita un Super Bowl, no lo necesita, pero el Super Bowl absolutamente la necesita a ella. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece una estupidez. Ahora siento como una necesidad Catriel y Paco Moroso. Sí, para mí, ¿te imaginan? Pero claro, si vos te quieres hacer el magnánimo, tipo, y te ofrezco el medio tiempo del Super Bowl para exposición, no se lo ofrezcas a Taylor Swift. Porque Taylor Swift va a agarrar y te va a hacer así, ¿me entendés? Porque lo que menos necesita Taylor es exposición. Lo mismo igual me parece que pasa con Bad Bunny. Por eso creo que Bad Bunny ha aceptado... más que nada para, como Kendrick Lamar hizo el show del Super Bowl anterior, no tanto para exponerse, porque esa gente que ya está expuesta no necesita más exposición, sino para hacer un statement, ¿sí? Decir algo, como para comunicar algo. Siento que pasa eso. Entonces hay que esperar hasta el 8 de febrero para ver qué onda, pero para mí sí que va a estar, Nueva York, que es el videoclip de Nueva York, habla justamente de la inmigración de puertorriqueños y latinoamericanos a los Estados Unidos y cómo en el video Trump, en un mundo ideal, le pide perdón a esa gente por lo que está haciendo con ellos en Estados Unidos. Sí que va a ver lo que le pasó a Hawái, te voy a tirar más fotos y todas estas canciones. Y para mí Bad Bunny va a invitar a gente como Residente, ¿me entendés? A gente tipo, a gente picante, y ojalá que así sea.